Muy buenos días. Con fundamento de lo dispuesto en los artículos 41, 42, 43, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, los numerales 36, 37, 38 y 39 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, me permito dar por instalada esta 12ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Mercantil de Extinción de Dominio y Laboral, convocada con la finalidad de resolver los asuntos listados para el día de hoy, 30 de octubre del año 2025, siendo las 10:41. Buenos días. Esta sala está integrada y se cuenta con la asistencia de los magistrados. Primero, Mauricio Tapan Silveira, magistrado segundo y presidente, José Rubén Ruiz Ramírez, y magistrada tercera, Patricia del Socorro Gamboa Wong. Asistido por la voz, el secretario de acuerdo de esta sala, licenciado Jorge Carlos Q. Icté. Teniendo en consideración que es del conocimiento de los señores magistrados el contenido del acta de la sesión anterior celebrada el día 22 de octubre del presente año, pregunto si no existe observación alguna. Señores magistrados, sí se aprueba en votación económica. Señores magistrados, 3 votos a favor. En tal sentido, queda aprobada por unanimidad el acta de sesión pública celebrada el día 22 de octubre del año en curso. Señor secretario, proceda a dar cuenta de los asuntos listados para resolver el día de hoy. En la convocatoria de los tocas listados para sesionar el día de hoy, mismo que se van a conocer al público por los medios digitales, así como los estrados de esta alzada, y en atención a la orden de lista previamente aprobado, se inicia con el proyecto del magistrado primero. 142-2025 toca relativo a la excepción de incompetencia por declaratoria de jurisdicción planteada por una persona física en su carácter de albacea ante el juzgado juez segundo mixto de lo civil y familiar y mercantil del tercer departamento judicial del Estado, en los autos del expediente 636/2024, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física por conducto de sus estatarios en procuración en contra de la cita de excepcionista. Señor magistrado, primero tiene este uso de la voz. Muchas gracias, señor secretario. El presente asunto corresponde a un juicio ejecutivo mercantil promovido por la parte actora en contra de la sucesión de la deudora, representada por su albacea general, quien, al contestar la demanda instaurada, opuso, entre otras excepciones, la de incompetencia legal por declinatoria en razón de fuero, ya que argumentó que el juicio al que fue demandada en calidad de albacea debe ser de orden federal. Al analizar los autos del TOCA, se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria interpuesta por la parte demandada, toda vez que el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la competencia concurrente para la resolución de controversias de orden civil y mercantil, cuando solo se afecten intereses particulares, lo que significa que pueden conocer del asunto tanto los juzgados federales como los del fuero común, a elección de la parte actora. En el caso concreto, la parte actora eligió un juzgado del fuero común. Además, en el título de crédito base de la acción se señaló como lugar de pago la ciudad de Tizimín, Yucatán, y la parte actora del juicio acudió a los juzgados del fuero común, con jurisdicción en esa propia ciudad, a entablar su reclamo, con lo que se actualiza la fracción segunda del artículo 1104 del Código de Comercio, resultando clara la competencia del juzgado segundo mixto de lo civil, familiar y mercantil del tercer departamento judicial del Estado para conocer el juicio ejecutivo mercantil que nos ocupa, toda vez que la sede del juzgado en el que ejerce su jurisdicción se ubica en la ciudad de Tizimín, Yucatán, y de conformidad con el Acuerdo General número EX07-110331-03 de fecha 31 de marzo del año 2011, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán. Asimismo, se propone no dar lugar a imponer la multa y sanción pecuniaria a que se refieren los artículos 1097 y 1118, ambos del Código de Comercio, ya que de las actuaciones contenidas en el TOCA en que se actúa, no se advierten elementos que hagan deducir que dicha excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción se haya puesto sin razón o con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias. Consulto a los señores magistrados si no existe observación alguna al proyecto. Procede el secretario a tomar la votación en forma económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 142/2025, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por declaratoria de jurisdicción planteada ante la juez segundo mixto de civil, familiar y mercantil del tercer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 636/2024. Señor magistrado y señora magistrada, en atención a existencia de trámite que atender en el Secretaría de Acuerdos de la Sala, propongo un receso, lo cual también fue motivo del inicio de la sesión, por lo cual le propongo un receso si no tiene inconveniente alguno. Magistrado primero. No, ningún inconveniente, magistrado. Muchas gracias. Gracias. Se decreta un receso
Siendo las 13 horas con 11 minutos del propio día 30 de octubre de 2025, se levanta el receso decretado y se reanuda la sesión correspondiente a la fecha. Señor secretario, continúe con el orden de asuntos listados, por favor. Sí, continuamos con la ponencia del magistrado segundo. 168-2025 toca relativo al recurso de apelación interpuesto por una persona física en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 2 de junio del año en curso, dictado por la juez tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado, con motivo de la excepción procesal denominada falta de personalidad, interpuesto por la recurrente en los autos del expediente 95/2024, relativo al juicio tercera excluyente de preferencia promovido por una persona moral por conductos de poderes generales de papeles y cobranzas en contra de las partes del juicio marcado con el número 109/2022 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por la apelante por conducto de sus endosatarios en procuración en contra de diversas personas. Magistrado segundo, tiene usted uso de la voz. Muchas gracias. En el proyecto, a manera de síntesis, se propone declarar infundados por una parte e inoperantes por la otra los agravios esgrimidos por la recurrente y por tanto se propone confirmar la sentencia de primera instancia. Pues en el primer lugar, la apelante adujo que contrario a lo considerado por la juzgadora de primera instancia, el documento de poder exhibido por los actores de juicio de tercería excluyente y preferencia no cumplió con los requisitos establecidos en los artículos 90 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como en el numeral 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Sin embargo, en concordancia con lo expuesto por el ACO, en la sentencia recurrida se concluyó que sí se acreditó el cumplimiento de dichas disposiciones legales, pues se concluyó lo relativo a la constitución de la sociedad, estatutos, denominación, duración, nacionalidad, objeto, así como las facultades del Consejo de Administración, entre ellas la de otorgar poderes y revocarlos, al igual que se verificó que quien le confirió el poder a los promoventes del juicio de origen contaba a su vez con facultades para ello. Y sobre lo relativo a la omisión de incluir la copia certificada de su nombramiento expedida por el secretario o prosecretario del Consejo de Administración, así como la protocolización ante notario público de la parte del acta en el que conste su nombramiento, firmada por el presidente o secretario de la Asamblea, se concluyó que dichos requisitos únicamente son exigibles para un primer poder otorgado por conducto directo del mencionado Consejo de Administración y no para los ulteriores efectuados por personas físicas con facultades expresas para representar a la institución bancaria, como se actualizó en el particular. En consecuencia, resultó infundado lo narrado. Por otra parte, alegó que la copia certificada de poder exhibida carece de validez, pues el notario público omitió incluir la transcripción del artículo 1710 del Código Civil del Estado de Yucatán, a lo que se precisó que la escritura pública en la cual constó el otorgamiento del poder a los promoventes del juicio de tercería se realizó en la Ciudad de México, por tanto, al no ser aplicable las disposiciones del Estado de Yucatán a un acto jurídico efectuado en la Ciudad de México, resultó igualmente desacertado. A su vez, añadió que los apoderados tampoco acreditaron la vigencia del poder que se otorgó a su favor, argumento que devino de igual forma infundado, pues con fundamento en los artículos 2554 y 2595 del Código Civil para el Distrito Federal, se hizo notar que en las causas de determinación del mandato contenidas en esas disposiciones no se advirtió mención alguna que limitara la vigencia del poder, aunado a que de la lectura al instrumento en cita se obtuvo que los otorgantes manifestaron ante fedatario público la capacidad legal de su representada para celebrar el acto jurídico de que se trata, lo cual no les había sido revocada ni modificada, al igual que el apelante no rindió prueba alguna ante el juzgado de origen que permitiera afirmar que el poder otorgado se encuentra totalmente revocado. Además, argumentó que la certificación efectuada al documento en pugna carece de validez legal, pues no cumplió con los requisitos fijados en la jurisprudencia dictada por la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Registro Digital 206883, en específico la omisión de estampar el sello y firma del fedatario en cada hoja que lo integran. Ante ello, en primer lugar, se precisa que la escritura pública que contuvo el documento de poder fue certificada por un notario público con sede en la ciudad de Mérida, Yucatán, en cuyos artículos 110, fracción segunda de la Ley del Notariado del Estado de Yucatán y 46 y 143 del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de Yucatán, disponen los requisitos que deberán contener las certificaciones que emitan, cuyo cumplimiento se verificó, y en cuanto a la aplicación de la citada jurisprudencia, se sostuvo que no era aplicable al particular, pues se trataba de una interpretación a un artículo relativo a la legislación notarial del Estado de Guerrero. Finalmente, resultaron inoperantes las manifestaciones relativas
a la legalidad de la resolución tomada mediante Asamblea General en la cual se efectuó la votación de los integrantes del Consejo de Administración, así como del director general de la institución bancaria actora, cuestiones que a esta autoridad no le corresponde analizar, pues deben hacerse valer mediante la acción judicial correspondiente. Y por lo tanto, se propone confirmar la resolución recurrida. Habiéndose escuchado la propuesta de resolución, pregunto a los señores magistrados si existe algún comentario u observación o si se estima suficientemente expuesto. Magistrado primero. Por mi parte, suficientemente expuesto. Gracias. Magistrada tercera. Ningún comentario, presidente. Por mi parte, también no existe, tampoco existe comentario alguno adicional, por lo tanto, solicito al señor secretario se sirva a tomar la votación correspondiente. Sí, señor magistrado. Señor magistrado primero, Mauricio Tapia Silveira. A favor del proyecto. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor. Señora magistrada tercera, Patricia del Socorro Gamboa Wong. A favor. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad, se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 168 diagonal 2025, por lo que se confirma la sentencia interlocutoria de fecha 2 de junio del año en curso, dictado por la juez tercero mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el expediente 95 diagonal 2024. Continuamos con la ponencia de la magistrada tercera, 134-2025, TOCA, relativo a la excepción de competencia por declinatoria de jurisdicción planteada por una persona física en su carácter de apoderada legal de 2 personas morales, ante el juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado en los autos del expediente 50 diagonal 2025, relativo al juicio oral mercantil promovido por una persona física en su carácter de apoderado de una persona moral en contra de las personas morales excepcionistas. Magistrada tercera, tiene usted uso de la voz. Gracias, secretario. En sus argumentos, el excepcionista opone la incompetencia por materia, toda vez que a su parecer la acción es de naturaleza civil. Afirma que con la acción intentada se pretende la formalización de un contrato de promesa y compraventa, siendo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado en jurisprudencia de observancia obligatoria que dicha acción tiene como fuente normativa primigenia la normatividad civil. En este caso, los artículos 1833 y 2232 del Código Civil Federal. Igualmente, considera que la acción es personal, pues busca dar forma a un contrato con la obtención de la escritura relativa y obtener el derecho sobre la cosa, no de manera directa, sino mediante el documento que describe el acto jurídico y que es necesario para la obtención de un derecho real y el ejercicio de diversas acciones. Señala, además, que a pesar de que el contrato en cuestión pueda ser considerado un acto de comercio al tenor de la fracción segunda del artículo 75 del Código de Comercio, ello no afecta a la naturaleza civil del acto. En consecuencia, los órganos jurisdiccionales competentes son los especializados en dicha materia. En el estudio se considera improcedente la excepción estudio, teniendo en consideración que de conformidad con la fracción segunda del artículo 75 del Código de Comercio, se reputarán actos de comercio las compras y ventas de bienes inmuebles cuando tengan propósito de especulación comercial, siendo que en el presente caso ambas partes son personas morales reguladas por la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como que ambas tienen el objeto de comprar y vender muebles e inmuebles. Resulta evidente la especulación comercial en el acto. Ahora bien, el artículo 1050 del Código de Comercio establece que las controversias se regirán por las disposiciones mercantiles cuando para al menos una de las partes que intervienen en el acto tenga naturaleza comercial, incluso si para la otra parte tiene naturaleza civil. En el presente asunto, la compra-venta no se sujeta a lo dispuesto por el artículo 76 del citado Código para considerar que no se trata de un acto de comercio por no estar destinado el inmueble para el uso o consumo de las partes o sus familias. Es por ello que resulta evidente que por cuanto a la parte actora, sociedad mercantil, atendiendo a la naturaleza del acto jurídico mercantil, el acto de comercio, presentó su escrito inicial de demanda, sumisión expresa, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, turnándose al juzgado mercantil respectivo, así como que la parte demandada, sociedad mercantil, opuso contravención o contrademanda al contestar la demanda sumisión tácita.
Se debe declarar competente al juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado, por lo que se propone declarar improcedente la excepción opuesta y confirmar la competencia del juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado de Yucatán para conocer el juicio hasta su conclusión. Muchas gracias, señora magistrada. Consulto de no existir observación alguna al proyecto. Procede el secretario a tomar la votación de forma económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 134-2025, por lo que se declara improcedente la excepción de competencia por declaratoria de jurisdicción planteada ante el juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado en los autos del expediente número 50-2025. Continuamos con la ponencia del magistrado primero. Toca relativo número marcado con el número 192, diagonal 2025, relativo a la excepción de competencia por declaratoria de jurisdicción interpuesta por una persona física ante la juez primero mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 367, diagonal 2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física por conducto de sus endostatarios en procuración en contra del excepcionista. Magistrado primero, tiene usted uso de la voz. Gracias, señor secretario. En el proyecto que se presenta se propone declarar improcedente la excepción de competencia por declinatoria interpuesta por la parte demandada, toda vez que el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la competencia concurrente para la resolución de controversias de orden civil y mercantil, cuando solo se afecten intereses particulares, lo que significa que pueden conocer el asunto tanto los juzgados federales como los del fuero común, a elección de la parte actora. En el caso concreto, la parte actora eligió un juzgado del fuero común. Por tanto, es legalmente competente el juzgado mercantil del primer departamento judicial del Estado para conocer del juicio de origen, como bien instó la parte actora, y contrario a lo que alega la excepcionista, pues la circunstancia que se viene mencionando no cambia simplemente porque no se haya pactado el fuero en el documento base de la acción. Ahora bien, en cuanto a la materia del juicio del que deriva este TOCA, es un juicio ejecutivo mercantil sustentado en un pagaré, el cual se rige por disposiciones de carácter comercial, como son la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el Código de Comercio. En concreto, en los numerales primero, segundo y quinto de la referida Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Leyes que como tal se observa son de naturaleza mercantil, por cuanto se ocupan en regular los actos comerciales que la ley prevé. Por lo que tratándose de contiendas relativas a dicha materia, es inconcurso que a quienes compete conocer de ellas es precisamente los órganos facultados de carácter mercantil. Ahora bien, lo que ve al territorio de las constancias que se tienen a la vista para resolver, específicamente el pagaré basal, documento base de la acción, no consta que exista sumisión expresa de la siguiente de los títulos a tribunal alguno, por no consignarse en tal documento, que para el caso de controversia se somete a determinado juzgador, ni aparece renuncia expresa al fuero que la ley le concede, razón por la cual la especie no cobra aplicación al artículo 1093 del Código de Comercio, que consagra esa figura jurídica. Y evidentemente tampoco existe el sometimiento tácito del que habla el artículo 1094 del mismo ordenamiento, tan es así que la demandada opuso la excepción de incompetencia cuyo estudio nos ocupa. En las condiciones es incuestionable que se actualiza la hipótesis contenida en la fracción segunda del artículo 1104 de la mencionada codificación, porque existe específicamente señalado un lugar para el cumplimiento de la obligación de pago contenida en dicho documento, que lo es la ciudad de Mérida, Yucatán. Ahora, en cuanto al grado en el juicio del que deriva este TOCA, se busca resolver la litis planteada mediante el dictado de una sentencia, por tanto son juzgadores de primer grado o primera instancia a quien corresponde el conocimiento de dicho asunto. Por otro lado, en lo que vea la competencia por cuantía, el juzgado primero mercantil del primer departamento judicial del Estado cuenta con jurisdicción en todo el territorio de esta ciudad de Mérida, Yucatán, que además, atendiendo el procedimiento que insta, es a quien corresponde conocer dicho asunto, toda vez que el monto de la suerte principal es de 15,000 pesos sin centavos moneda nacional, el cual es inferior al requerido para que un juicio sea apelable y de naturaleza oral, en términos de lo establecido en el artículo 1339 en relación con el diverso 1390 ter. 1 del Código de Comercio. Por tanto, en atención a la cuantía referida, se trata de un juicio ejecutivo mercantil. Finalmente, cabe precisar que no procede imponerle al excepcionista la multa y sanción pecuniaria indicadas en los artículos 1097 y 1118, respectivamente, del Código de Comercio, pues de las actuaciones contenidas en el TOCA que se efectúa, no se advierten elementos que hagan deducir que dicha excepción se opuso sin razón y con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio, ni se constata mala fe por parte del mencionado excepcionista. Es por lo anterior que se propone declarar improcedente la excepción a estudio y considerar competente al juzgado primero mercantil del primer departamento judicial del Estado. Muchísimas gracias. De no existir observación alguna al respecto,
de lo planteado, procede el secretario a tomar la votación en forma económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 192, diagonal 2025, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por declaratoria de jurisdicción planteada por la parte demandada ante la juez primero mercantil del primer departamento judicial del Estado, en los autos del expediente 367, diagonal 2025. Continuado con el orden del día, se procede con la ponencia del magistrado segundo. TOCA 197, diagonal 2025, relativo a la excepción de incompetencia por declaratoria de jurisdicción interpuesta por una persona física ante la juez cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado, en los autos del expediente 641, diagonal 2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física por conducto de sus endostatarios en procuración en contra de la excepcionista. Magistrado segundo, tiene usted uso de la voz. Muchas gracias. A manera de síntesis, en el proyecto se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia legal por declaratoria, ya que de la revisión del título de crédito base de la acción no se advierte sumisión expresa alguna. Sin embargo, se observa que se señaló como lugar de pago la ciudad de Mérida, Yucatán, y la parte actora del juicio acudió a los juzgados de fuero común con jurisdicción en esta propia ciudad de Mérida a entablar su reclamo. Por otro lado, si bien el documento base de la acción es de naturaleza mercantil regido por disposiciones de carácter federal como son la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el Código de Comercio, empero la jurisdicción para conocer los asuntos de esta naturaleza es concurrente al tratarse de una controversia entre particulares en términos de lo señalado por la fracción segunda del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resulta de esta manera clara la competencia del juzgado de origen y sin que proceda a imponer al excepcionista la multa y sanción pecuniaria previstas en los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio, pues desde las actuaciones contenidas en el TOCA no se advierten elementos que hagan deducir que la excepción planteada se haya puesto sin razón con propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe. Por lo tanto, se propone declarar improcedente la excepción. De no existir observación alguna respecto de lo planteado, sírvase el secretario a tomar la votación de manera económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad de votos, se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 197, diagonal 2025, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por declaratoria de jurisdicción planteada por la parte demandada ante la juez cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado en auto del expediente 641, diagonal 2025. Continuado con el orden de lista, se procede con la ponencia de la magistrada tercera. 157, diagonal 2025, TOCA, relativo a la excepción de incompetencia por declaratoria de jurisdicción planteada por 2 personas físicas ante la juez cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado en auto del expediente 374, diagonal 2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona moral por conducto de sus endostatarios en procuración en contra de las citadas excepcionistas, la primera como deudora principal y la segunda como aval. Señora magistrada tercera, tiene usted uso de la voz. Gracias, secretario. Las excepcionistas en sus argumentos no expresaron motivo legal alguno para sustentar la incompetencia. No obstante, por cuanto dicha cuestión reviste un interés eminentemente público, se procede a su análisis. Se estima improcedente la excepción opuesta, por lo que la juez cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado sí es competente para conocer el asunto del que deriva el presente TOCA hasta su conclusión, pues se trata de un juicio ejecutivo sustentado en un pagaré, el cual está regulado por la legislación comercial, en el cual las partes pactaron que el lugar de pago sería esta ciudad de Mérida, Yucatán, siendo que la parte actora optó por un órgano jurisdiccional del orden local para la substanciación de su procedimiento, de modo que la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del primer Departamento Judicial del Estado turnó su demanda a la mencionada juzgadora, quien además es competente para conocer asuntos que por su cuantía deben tramitarse en la vía escrita. En consecuencia, se propone declarar improcedente la excepción estudio y confirmar la competencia de la juez cuarto mercantil del primer Departamento Judicial del Estado. Muchas gracias. De no existir observación alguna a lo planteado, sírvase el señor secretario a tomar la votación de manera económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 157, diagonal 2025,
por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por declaratoria de jurisdicción planteada por las demandadas ante la juez cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado en el auto del expediente 374, diagonal 2025. Continuamos con la ponencia de la magistrada tercera, toca 165, diagonal 2025, relativo a la excepción de incompetencia por declaratoria de jurisdicción planteada por una persona física ante la juez tercero mixto de lo civil, familiar y mercantil del primer departamento judicial del Estado, en los autos del expediente 741, diagonal 2024, relativo al juicio ejecutivo mercantil de acción cambiaria directa, promovido por la actora por conducto de su endosatoria en procuración en contra de la citada excepcionista como deudora principal y de diversa persona física como aval. Señor magistrado, tiene usted uso de la voz. Gracias, secretario. La excepcionista manifiesta que del documento base de la acción no se desprende señalamiento alguno sobre el fuero de las autoridades que deban conocer del asunto, por lo que si bien se señala el lugar de pago, deja al libre arbitrio de la parte actora la elección de fuero causa perjuicio a la parte demandada, por contravenir todo principio de equidad procesal. Máxime que se trata de una materia regulada estrictamente por una ley de carácter federal y no local. En consecuencia, el juez de conocimiento es incompetente para conocer y resolver el asunto. En el estudio se señala que la fracción segunda del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en los asuntos del orden civil y mercantil en que se susciten controversias sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, cuando solo se ventilen intereses particulares, podrán conocer de ellas a elección del actor, jueces y tribunales del orden común, estableciendo así no solo la concurrencia de jurisdicción en la materia mercantil, sino también el derecho de la parte actora de elegir ante qué órgano jurisdiccional someter su conflicto, siendo así que la parte actora presentó su demanda ante el Juzgado Tercero Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil, el primer departamento judicial del Estado, con sede en Motul, Yucatán. Ahora bien, del pagaré base de la acción se advierte que fue designado como lugar de pago la localidad de Concal, Yucatán, surtiéndose así el no existir sometimiento tácito o expreso la competencia de la autoridad con jurisdicción sobre dicha localidad, de conformidad con el artículo 1104 del Código de Comercio. Y por último, se tiene que el artículo 115 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado establece que las y los titulares de los juzgados mixtos podrán conocer las materias civil, familiar y mercantil, y siendo que del párrafo tercero del artículo séptimo de la última reforma de fecha 16 de mayo del 2025 del Acuerdo General EX 07-110331-03 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, señala que el Juzgado Tercero Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil, el primer departamento judicial del Estado, con sede en Motul, Yucatán, conocerá de los conflictos de dichas materias que se susciten en Concal, entre otros municipios, por lo que se propone declarar improcedente la excepción a estudio y confirmar la competencia del juez tercero mixto de lo civil, familiar y mercantil del primer departamento judicial del Estado para conocer del asunto hasta su conclusión. Muchas gracias. De no existir observación alguna respecto de lo planteado, sirva sesión secretario a tomar la votación de manera económica. Señor magistrado, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 165, diagonal 25, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por declaratoria de jurisdicción planteada por la parte demandada ante el juez tercero mixto de lo civil, familiar y mercantil del primer departamento judicial del Estado en autos del expediente 741, diagonal 2024. Señores magistrados, se ha concluido con los proyectos listados para esta 12ª sesión ordinaria. Muchas gracias. Siendo las 13 horas con 36 minutos del propio día 30 de octubre de 2025, se declara cerrada la 12ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Mercantil de Extinción de Dominio y Laboral